Buenos días, vamos a ver la parte 2 de la unidad 1 denominada Fundamentos y Bases Curriculares, en lo cual partimos de los conceptos de currículo que ustedes han leído y en los cuales se ha discutido, recordando que hay un concepto de currículo clásico y tradicional como es el centrado en el conocimiento, basado en su mayoría con una teoría curricular centrada en el valor intrínseco de los contenidos. Luego tenemos la visión psicologista, que es la teoría curricular centrada en la planificación de experiencias basadas en el desarrollo integral para diseñar una didáctica para el logro de los aprendizajes. Pasamos también por una teoría curricular con una visión tecnológica en donde se concibe la escuela y el currículum como un sistema de producción eficiente, eficaz y visible a los resultados de los estudiantes a través de los objetivos estructurados y esperados para ello. Y luego la otra visión teórica de lo reflexivo crítico, que tiene que ver con la relación teoría y práctica, en donde las intenciones del desarrollo curricular y la aplicación práctica de los instrumentos se relacionan armónicamente. Para este momento nos tendríamos que hacer varias interrogantes, para lo cual se va a desarrollar esta parte de la unidad. Uno, que es el diseño curricular, qué diferencia hay entre el concepto de currículo y el diseño curricular, y qué es el desarrollo curricular. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es si existen diferentes currículum para los diferentes niveles educativos. Y una última pregunta es cómo se relacionan las teorías curriculares con el diseño y el desarrollo del currículum. Indiscutiblemente que estas preguntas van a ser trabajadas en la parte presencial, de manera de que podamos darle respuesta, pero vamos a hacer un pequeño avance de lo que diferencia el diseño y el desarrollo. El diseño es un proyecto que recoge las intenciones, opera como guía orientadora para hacer práctico el proyecto curricular y es el espacio intermedio entre el mundo de las intenciones, ideas, conocimientos y el de las actividades prácticas. Es en definitiva una hipótesis de trabajo, mientras que el desarrollo es lo que se hace en el aula, hace referencia a esa puesta en práctica del diseño y supone una manera de hacer la cual es susceptible al cambio por los diversos factores que intermedian en las aulas escolares, en las instituciones, hasta en los mismos organismos oficiales. Pero sí podemos decir que entre el diseño y el desarrollo hay una gran interdependencia. Indiscutiblemente que hablar de base y fundamento implica montarse dentro de lo que sería un proceso teórico y un proceso práctico o técnico, mejor dicho. Cuando hablamos de base estamos hablando de fuentes del currículum. Cuando hablamos de base estamos hablando de que requiere hacerse una investigación si vamos a desarrollar una carrera, si vamos a reformar el sistema educativo o el nivel educativo, si vamos a reformar un plan de estudio, tenemos que montarnos sobre una investigación que nos va a permitir hacer una propuesta teórica y técnica, y dentro de esa investigación tenemos que revisar cuál es la concepción del individuo que se tiene, cuál es la situación social, económica, cultural, histórica, epistemológica y política en la cual nosotros vamos a hacer o un cambio curricular o una reforma curricular o vamos a crear una carrera. Nosotros no podríamos montar una carrera sin nosotros saber si esa carrera es una necesidad social y con qué recursos lo vamos a montar. Si nosotros hemos hecho todo un estudio de la situación social, si nosotros sabemos con qué concepción de individuo nosotros vamos a trabajar. Es decir, ahí la interrelación de las bases que nos va a montar los fines de la sociedad. Vamos a estudiar los problemas, las fuerzas y las tensiones que existen entre ellos para poder definir lo real y lo concreto y comenzar entonces a fundamentar nuestro diseño curricular a partir de los determinantes de los objetivos
los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos requeridos, necesarios para dar respuesta a todos los resultados que nos dio de las fuentes del currículo. Por eso se llama a los fundamentos también la propuesta cognitiva, teórica, metodológica del diseño curricular. Las bases y fundamentos no pueden ser sentarse a escribir cualquier cosa, tiene que partir de una investigación, de un análisis de necesidades reales, y tenemos que también componer, construir unos fundamentos que realmente puedan ser puestos en práctica y que nos lleven lógicamente a el logro de los resultados de esa investigación y de lo que necesitamos tener. Entonces, entre unas necesidades y una propuesta, como es la base, los fundamentos, nosotros tenemos que tener claridad entre cómo manejamos el concepto de currículum, qué tipo de diseño curricular estamos formulando y qué teorías, qué propuestas, teóricas, metodológicas nosotros estamos trabajando sobre esto. Para ello invito a leer el capítulo 2 de la profesora Alejandra Fernández, que está bastante claro desde el punto de vista técnico de cómo hacerlo, pero también desde el punto de vista crítico reflexivo. A partir de todo esto, no puedo dejar de mencionar en esta parte de los fundamentos y bases lo que se evidencia como un currículum real y un currículum oculto, porque de la definición de los fundamentos y bases, de allí podemos hacer las inferencias cuando estamos en presencia de un currículum real o de un currículum oculto, para poder revisar las dimensiones políticas que hay dentro de un currículum oculto frente a un currículum real, las inspiraciones que se tuvieron en el currículum real y las dimensiones que se están dando dentro del currículum oculto, y las emociones que se dan en la interacción de los actores escolares, llámese de cualquier nivel. Por eso es que las emociones, los sentimientos, las ideologías forman parte de todo ese currículum oculto que brota dentro de las aulas escolares, brota dentro de las instituciones, de las comunidades que interactúan con las instituciones y hasta dentro de las mismas, dentro de los mismos organismos que han diseñado las políticas públicas en educación. Y dejo una pregunta que es muy importante porque hay un valor muy grande para trabajar en estos momentos los textos escolares como transmisores de un currículum oculto, bien importante para el estudio en los niveles de básica y educación media, que implican no solamente qué currículum oculto transmiten ciertas editoriales, qué currículum oculto transmiten las editoriales propias del gobierno nacional o estadal o hasta a veces municipal. Quise traer partes de un artículo de Díaz Barriga que se lo voy a poner en el aula virtual, que tiene que ver con el currículum oculto y donde nos indican pues que dentro de las escuelas hay una interacción escolar que promueve una serie de resultados no intencionados que para ese momento Phil Jackson, que creador del currículum oculto, permite revisar pues el tipo de socialización y adaptación a la escuela y a la sociedad que implicó ese desarrollo de ese concepto de currículum oculto. Díaz Barriga manifiesta que el concepto que manejó Jackson tiene mucho que ver con las intenciones escolares explícitas, porque muchas veces no hay intencionalidad consciente. Y para Díaz Barriga, él considera que sí hay una estrecha relación en la actuación
y en lo que, tanto en lo que se dice, en lo que se piensa y en lo que se actúa. Por eso es muy interesante que lean ese trabajo de Díaz Barriga. Díaz Barriga dice: el currículum oculto permite reconocer que en las prácticas escolares se genera un conjunto de aprendizaje, varios de ellos de corte valoral, es decir, que tienen que ver con los valores, de los cuales no hay necesariamente conciencia de que se están dando. Eso está en el artículo La educación en valores, avatares del currículo formal oculto y los temas transversales. También me gustaría que pudiesen revisar, si es posible, a Torres Urjo, porque es uno de los que trabaja el currículum oculto en las instituciones escolares como una construcción social histórica y sobre todo lo que tiene que ver con la ideología y el poder, porque dice que las ideologías someten y cualifican a los sujetos haciéndoles reconocer y relacionándolos con lo que existe y lo que no existe, lo que es bueno, correcto, justo, hermoso, atractivo, agradable, así como todo lo contrario, lo que es posible y lo que es imposible. El trabajo de Torres es amplio desde la ideología y el poder. Los invito a leer entonces los planteamientos de Fernández Alejandra, su capítulo 2 completo, los saberes e incertidumbres de Currículo de Jimeno Sacristán, las lecturas enunciadas, que tiene mucho que ver también cómo nosotros estamos viendo el currículo y cómo factores de la sociedad intervienen en los procesos curriculares. Tenemos que dar un intercambio, formularnos interrogantes, posiciones, argumentar lo que planteamos, ya que el trabajo de la unidad 1 estará basado en el manejo del concepto, de un manejo de concepto curricular personal de ustedes y las bases y fundamentos que deberían trabajarse desde el currículum, o bien tomar en cuenta 2 o 3 autores en los cuales ustedes quieren argumentar las diferentes posiciones y relaciones que estos tengan.